Semanas tardaron en la Unión Europea para tener una lista de países considerados seguros a los cuales se les permitiera regresar a hacer turismo a partir de julio en los países que la conforman. Sin embargo, solamente se requirieron unas cuantas horas para que Italia dijera que no a este acuerdo, que no era obligatorio y decidiera imponer cuarentena a cualquiera que venga de un país que no forme parte del espacio Schengen, que como saben funciona como un solo país en términos migratorios en Europa. Pero no únicamente tenemos ese caso. España también ya está poniendo su lista de peros, ya que no todos los países que están en la lista les abren las puertas a los españoles y por lo cual no hay esa reciprocidad que era uno de los grandes requisitos. Con lo cual podemos ver cómo se está volviendo muy complejo el escenario para viajar a Europa en las siguientes semanas y por eso les traigo este video. Mi nombre es Liz y este canal ha estado enfocado en las últimas semanas a traerles toda la última información sobre cómo se está reactivando el turismo en distintos lugares del mundo. Pero también por supuesto que incluyo muchísima información práctica, consejos de equipaje, rutas y presupuestos. Así que si les gusta viajar no olviden suscribirse para que tengan la última información. Pero el día de hoy nos toca hablar de Europa y por qué está siendo bastante complicado pensar en planear un viaje en las siguientes semanas. Y aquí yo les traigo una serie de razones por las cuales creo que no es lo más recomendable. Todo esto está basado únicamente en mi opinión y por supuesto también les voy a presentar ciertas bases, pero no es nada en contra del continente europeo. Es simplemente que actualmente existen bastantes problemas sanitarios y logísticos para planear unas vacaciones en este continente. Y mi primera gran razón por la cual no les recomiendo en estos momentos pensar en viajar a Europa tiene justamente que ver con lo que les adelantaba en la introducción y es que la reapertura se está dando de forma muy complicada. Y es que incluso esta lista de países que se consideraban seguros a viajar a Europa con fines turísticos, la realidad es que no ha sido bien aceptada por todos los países, por lo cual ya han comenzado a surgir excepciones, como vimos el caso de Italia, España, y por lo tanto resultará muy complicado considerarla como definitiva. También tomemos en cuenta que se va a actualizar cada 2 semanas, con lo cual tu país podría entrar o salir en cualquier momento prácticamente y esto va a complicar muchísimo la planeación de un viaje. A esto hay que sumar que justamente estos acuerdos propuestos por la Unión Europea sobre a quién abrir fronteras y a quién no son más de tipo de recomendaciones. Es decir, cada país tiene el derecho a imponer a quién va a recibir y a quién va a decidir definitivamente cerrarle fronteras. ¿Por qué es importante esto? Porque los requisitos pueden ser muy cambiantes dependiendo del país. De esta forma, ayer en la noche nos fuimos a dormir con la noticia de que se podría visitar Italia con fines turísticos desde ciertos países y el día de hoy ya se impuso una cuarentena obligatoria, con lo cual estos requisitos pueden complicar muchísimo la logística de un viaje en Europa que normalmente involucra varios países. Y como este es solamente un ejemplo, hay varios países que les pueden llegar a pedir requisitos extra sin importar las recomendaciones de la Comisión Europea. El tercer punto tiene que ver con que no todas las atracciones van a ser para todos. Y es que si estamos hablando de un viaje de turismo, seguramente quieren conocer los grandes símbolos europeos. Pero, por ejemplo, sitios como la Sagrada Familia van a estar reservados por lo menos por unas semanas únicamente para los locales. Así que sería realmente imposible llegar a conseguir un boleto si tú vienes de un país que no forme parte. Y este solamente es un ejemplo. También considerando que la capacidad de aforo va a ser limitada y que hay que reservar con mucho tiempo de antelación y que aquí no vamos a tener este tiempo de planificación porque no sabemos si van a aceptar a nuestro país o no, todo esto se va a volver muy complicado para conseguir una entrada a estos lugares que en algunas ocasiones son el motivo del viaje. Y no se trata únicamente de las atracciones. También otros servicios turísticos como hospedajes o restaurantes pueden estar limitados en aforo o simplemente no estar operando. Y es que a algunos negocios no les está conviniendo abrir con las nuevas reglas, por lo cual están esperando a que se reactive más el turismo para volver a abrir sus puertas. Así que también sería importante que consideren que las condiciones y toda la oferta turística se va a ver reducida.
Una más tiene que ver con las medidas sanitarias que van a imponer cada uno de los países que estés visitando. Y es que recuerden que, por ejemplo, el uso de cubrebocas es obligatorio en la vía pública, en el transporte público, por ejemplo, en el caso de España, y esto les va a ocurrir en muchos otros países. Así que si no quieren estar teniendo que respetar tantas reglas, usando gel antibacterial cada vez que ingresen a algún sitio, limpiándose los zapatos y realizando todo el protocolo y todas las indicaciones que en algunos casos son obligatorias y que incluso pueden llevar una multa en caso de no cumplirlo, creo que es mejor ni siquiera estar pensando en un viaje y bueno, esto aplicaría básicamente para cualquier lugar del mundo. Y ahora voy con otros temas logísticos más allá de las incomodidades que podrían llegar a encontrar y me estoy refiriendo a los vuelos. Actualmente la oferta de vuelos es mucho más limitada y es que muchos creían que iba a ser fácil conseguir porque al final está volando menos personas, pero también las aerolíneas están volando mucho menos y esto se vuelve en un gran problema al momento de estar planeando tu ruta porque puede ser que ya no encuentres vuelos directos quizá a la ciudad que querías ir, que todo se vuelva más complicado, que menos aerolíneas ofrezcan esta ruta y por lo tanto sea más costosa, que quizá pensabas hacerlo en una aerolínea de bajo costo y esta ya no la encuentras y ya únicamente queda operando otra que es de más costo, así que este tipo de detalles son muy importantes a considerar. Definitivamente vamos a encontrar menos oferta en las rutas de vuelo y esto nos puede complicar muchísimo tanto nuestra llegada como movernos ahí. Y a esto hay que sumar que también las aerolíneas han reducido el número de servicios incluidos. Yo ya les hablé de este tema que resulta polémico, pero ya saben que países como Italia ya prohibieron que se lleven 2 artículos de equipaje de mano, ya únicamente es uno, para el tema de que sea la logística de subir y bajar del avión más sencilla. También aerolíneas como Iberia o Vueling te solicitan que lo envíes a la bodega del avión sin costo, pero de todas formas ya no lo puedes llevar contigo como antes. Y yo sé que hay muchos viajeros que pensaban hacer una ruta en Europa y que únicamente iban a llevar equipaje de mano para facilitar toda la gestión de sus vuelos y como lo ven, esto ya sería mucho más complicado. Y también, por supuesto, que puede resultar muy complicado encontrar un vuelo si ustedes se encuentran en América, por ejemplo, y quieren llegar a Europa, pero ven reducido su número de posibilidades de escala. Y es que antes, si yo quería viajar de América a Europa, tenía múltiples posibilidades y combinaciones para realizar escala, a veces con una parada en Estados Unidos, en otros casos en Inglaterra, y diferentes sitios eran una posibilidad. Sin embargo, ahora con varios países con fronteras cerradas, quizás si ahí era mi alternativa de hacer escala y ahora no tienen vuelos, ya no sería una alternativa. Así que también por eso les digo que se comienza a complicar, porque puede ser que yo sea de Brasil y quiero hacer una escala en Estados Unidos para llegar a Europa, pero justamente a los brasileños no los están aceptando en Estados Unidos, así que ya me podría ir olvidando de esa escala. Y vuelos que quizá antes eran directos o súper rápidos de hacer porque había muchas alternativas, ahora pueden tardar muchas más horas en lograr completar nuestro recorrido y aquí encontramos otro gran problema, sobre todo cuando estamos hablando de vacaciones donde normalmente contamos con un tiempo limitado. Y si puede ser que mi vuelo me salga más costoso porque hay menos posibilidades, porque tengo menos opciones de escalas o incluso más tardado, tenemos que sumar otra desventaja y es el uso de cubrebocas, que yo sé que resulta sumamente incómodo para muchos. Pero este es un requisito durante todo tu proceso de viaje con muchísimas aerolíneas y en muchos países. De esta forma, si yo decidiera viajar de México a España con Aeroméxico, me vería obligada a utilizar el cubrebocas desde el primer momento que ingreso al aeropuerto. Me voy a acercar al mostrador a realizar el check-in hasta todo el proceso de abordaje, durante el vuelo y obviamente a mi llegada, cruzando migración y hasta que salga del aeropuerto. Pero ya que sabemos que también en la vía pública de España hay que utilizarlo, tendría que seguirme con este por lo menos hasta que llegue a mi hospedaje. Con lo cual podemos ver que podría resultar en muchísimas horas utilizándolo, donde solamente se permite quitar para los momentos en los cuales comes. Entonces sí podría llegar a ser algo bastante agobiante para más de un viajero. Y aunque podría sonar en principio como una trivialidad, yo creo que sí hay que considerarlo si estamos pensando en un viaje que tendría que ser de diversión, porque aquí me estoy enfocando en el turismo. Y finalizo con un tema no menos importante y es el tipo de cambio. Y es que, por ejemplo, en países como México, el peso ha perdido mucho valor frente al euro y esto también nos volvería unas vacaciones mucho más costosas comparadas con el año pasado. Aquí están viendo en pantalla el historial del último año
año y de hecho yo me encontré realizando un viaje por todo el verano y el inicio del otoño en Europa y bueno, la diferencia es importante. Y es que ya en un viaje que te termines gastando unos 2,000 euros, considerar que cada euro te está costando más de 4 pesos más, sí te comienzan a hacer una importante diferencia en los presupuestos. Así que definitivamente también es un importante factor a considerar porque algunos ya tenían un presupuesto, me consultan constantemente para decirme si cierta cantidad les puede alcanzar y la verdad es que si vas con un presupuesto muy ajustado, que te suba tanto el tipo de cambio, sí te puede hacer una importante diferencia. Quizás si vas con un presupuesto holgado no lo sea tanto y solo tengas que cambiar algunos factores de tu viaje, pero para otros puede ser definitiva esta diferencia, así que por eso también se me hace muy importante que lo tengan en consideración. Y con esto ya tienen mis principales razones por las cuales considero que planear un viaje en las siguientes semanas a Europa o incluso meses no es lo más recomendado. Y es que sé que la siguiente pregunta va a ser por cuánto tiempo va a durar todo esto, cuándo podemos volver a viajar de forma normal como era antes, y la verdad es que el escenario como se ve en los siguientes meses no es muy alentador, por lo cual yo les diría que toda esta inestabilidad, todo este control de aforo, reducción de actividades y un panorama bastante inestable donde puedas encontrar muchas modificaciones y cancelaciones, creo que se va a seguir viendo por lo menos durante todo 2020. Por supuesto que habrá países que se vuelvan un poquito más estables y donde viajar comience a ser más sencillo, pero creo que de inicio los viajes internacionales van a ser muy complicados. Aquí me enfoqué en el caso de Europa, tomando en cuenta los recientes cambios de la famosa lista y bueno, específicamente en la Unión Europea. Pero en realidad se los generalicé como no viajar a Europa porque este solamente es un ejemplo. El resto de países también están con cierres constantes, con cambios de regulaciones, con cancelaciones de vuelos, así que el panorama también podría ser muy similar en países fuera de la Unión Europea como Turquía, Macedonia, Inglaterra, así que esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Yo dejé de lado el tema sanitario, pero por supuesto que también sería un factor muy importante a considerar. Pero con la única logística ya ven que viajar en 2020 de forma internacional va a ser complicado, viajar a Europa lo va a hacer, así que simplemente valórenlo. Para aquellos que todavía piensan en comenzar a planear vacaciones, quizá es bueno ser un poco más precavido. Y aquellos que ya las tengan, yo sé que ahí no hay muchas alternativas, pero en el caso de que puedan comenzar a reagendar, quizá es buena opción o simplemente ser pacientes y esperar para que sean las agencias o las aerolíneas las que les cancelen y así tengan un panorama mucho más favorecedor al momento de los cambios y las políticas. Espero que esta información les sea súper útil. Obviamente estuvo basada en mi opinión, pero por supuesto que lo voy a acompañar con enlaces para que tengan una idea un poquito más clara de todo lo que les he contado. Recuerden que mucha más información la encuentran en mi sitio web que es munducos.com, así como en todas mis redes sociales que me encuentran como Munducos.